Números capítulo 10, verso número 33 al 36. Me permito con ustedes dar lectura, por favor, con toda la reverencia a la palabra. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole el lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, digámoslo todos, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, todos, vuélvete, oh Jehová, a los millares de Israel. Siéntese, por favor. Aleluya. Gracias a Dios. Esta mañana he titulado, voy a predicar, procurar no ser extenso. Dije procurar, ¿no? Amén. No se sabe ustedes, pero ustedes me conocen algunos. Titulado la meditación, ya no será una enseñanza, voy a procurar que sea una meditación, y la he titulado Un camino de victoria. Digan todos, un camino de victoria. Anoche hacía mucha memoria y estos días de ustedes en Villa María, y estaba pensando el título más adecuado para hablar la palabra de Dios a ustedes. Y yo creo que este título es muy adecuado, porque aquí esta iglesia ha vivido un poderoso camino de victoria. Un camino muy, muy maravilloso, muy especial. Verdaderamente que Dios ha privilegiado esta congregación. Esta congregación ha sido privilegiada. Y yo creo que lo diríamos, hermano Edgar, con conocimiento de causa, porque vemos y velamos y estamos muy cercanos del desarrollo de cada congregación. Y ver esta congregación, y más para mí desde su comienzo, desde su inicio, su proyección. Y estaba haciendo yo memoria de una hermana que ustedes conocen aquí, la hermana Gladys, que está ya parada, la hermana Gladys Pozo. Amén. ¿Tu esposo ya se convirtió o todavía no? Bendito. 25 años esperando a ese amigo, que se convierta. ¿Ya? Está en el pozo. Y entonces estaba haciendo memoria que le voy a hacer una confesión. Había algo que me molestaba de los hermanos que nos visitaban en ese comienzo. Entonces venían hermanos de pronto de por aquí, de iglesias que no voy a nombrar, pero más grandes, y nos veían allí a esos 23 o 21 que empezamos allá en ese localito. Y pues yo de amable les daba la palabra para que saludasen la iglesia, no se la volví a dar a ninguno. Y entonces saludaban la iglesia con mucho cariño, o más bien como con pesar, y decían que les daba mucho placer saludar a esta iglesita, así en diminutivo. Y yo no sé qué pasaba, pero como que todos saludaban con la misma palabrita que ella. Y a mí me daba algo dentro tremendo. Mi padre en ese tiempo que me posesionaron aquí era directivo del distrito. Entonces cuando él me posesionó, leyó la palabra ahí en Job capítulo 8 y verso 7. Y él leyó, aunque tu principio fuese pequeño, tu postrer estado será muy grande. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo creí esa palabra. Y esa palabra en estos 25 años no la he olvidado. No la he olvidado.
Porque esa palabra, más que fue ser para Villa María, también fue para mí y ha sido para mí toda la vida. En estos 25 años, Dios nos llevó de aquí a Villa María, que contando niños y todo, estábamos en ese tiempo rondando entre los 400 congregados por la gracia de Dios. Y nos llevó a una iglesia de 90 personas. Pero en 6 meses esa iglesia estaba para la gloria de Dios entre las 350 personas. Es la iglesia donde menos hemos durado. De ahí nos fuimos llamados para ir fuera del país y nos fuimos de entregar esos 350 a recibir 23. Aquí recibimos, 21, aquí recibimos 23. Y claro, la diferencia se nota de estar uno con una congregación así a que le entreguen un grupo bien pequeño, ¿no? Pero siempre recordaba, aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Alabanzas a Jesús. Y de ahí de esa congregación salimos. Ya la historia de las congregaciones fuera del país es otra historia. Esos son otros números. Pero igual teníamos ya una congregación entre los 160 y estábamos gozando las victorias, los logros en el Señor. Y dijeron, hermano, está trasladado para el otro extremo del país. Y yo pregunté, ¿es mandatorio o puedo pedir que me dejen aquí otro tiempo? Me dijo mi supervisor, es mandatorio. Entonces le dije, bueno, pues ¿cuándo es? Y me dijeron tal fecha. En un invierno cruel, pero cruel en todo el norte de Estados Unidos, a Boston nos mandaron, donde no se podía ni caminar en las calles porque eran pisos de hielo completos. Y recibimos 91 hermanos y dijimos, otra vez abajo. Pero otra vez el Señor nos decía, aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Ahí duramos poco tiempo, 3 años y medio más o menos duramos allá en Boston. Y Dios nos permitió proyectar una congregación sobre las 300 personas en ese lugar. Y nos volvieron y nos volvimos al país. Y entonces el Señor abre una puerta. 5 meses esperando, que no es fácil. Tú también llegaste, tú sabes cómo es. Y 5 meses esperando y nos dijeron, vayan para esta congregación. 74 hermanos. Gloria a Dios. Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor recordó, aunque tu principio fuese pequeño, tu postrer estado será muy grande. Alabado sea el nombre de Jesús. Bajo esa promesa hemos vivido y yo lo traigo y les cuento mi experiencia ministerial. Porque siempre, yo no sé si ustedes lo quieran o no, espero que sí. Siempre ustedes y nosotros vamos a cumplir años. El día 31 de agosto que le llegue a ustedes, si Dios nos presta un año más, será el cumpleaños de ustedes, pero también será el mío de ministerio con mi esposa. Así que cumplimos 25 años. Y el otro mes cumpliremos también 25 de casados con mi esposa. En noviembre 6, siendo la bendición de Dios. Así que esta iglesia ha estado en un camino de victoria, en un camino de avanzada, en un camino, aleluya, que de pronto ni ustedes mismos lo entienden. Porque tal vez alguien diría, pues vámonos para una iglesia más cómoda, pero esta montonera, pero aquello, pero lo otro. Pero es que Dios te tiene aquí, Dios te ha puesto aquí, Dios te ha plantado aquí, Dios te quiere aquí. Porque ustedes van a protagonizar la siguiente avanzada de la obra de Suba Villa María. Aleluya. Un día partimos un camino, pero yo quería decir algo más allá en ese tiempo de la iglesita. Y es que cada vez que la hermana Gladys Pozo llegaba al culto, me perturbaba el culto. Y yo oraba por ella. No porque no volviera, sino que cuando volviera el Señor hiciera algo con ella. Pero es que a esa mujer se le metía un espíritu de risa cuando estaba en el culto.
que me perturbaba. Yo iba a predicar y sentía una burla tremenda. Y ella ha sido muy sonriente, pero es que ella se reía. Yo sentía que se reía de lo que hacíamos en el culto. Y nosotros orábamos por ella. Y ahora ustedes la conocen no solo como una mujer que sonríe, sino que llora mucho, ¿cierto que sí? Los que la conocen. Alabanzas al Señor. Aleluya. Ella me perturbaba el culto verdaderamente, me perturbaba mi espíritu. Pero yo decía, Señor, un día a esta mujer se le va a acabar esa risita. Por lo menos esa burlona que tenía. Y sí, un día la bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Y me alegro verla perseverando hasta el día de hoy, hermana Gladys. Aleluya, Jesús. Gracias a Dios. Son cosas que no se olvidan, son cosas que están allí. Aleluya. Pero una cosa y la otra me llevaban a mí a pensar en la obra que Dios iba a hacer en este lugar de Villa María. Y entonces estaba yo haciendo un paralelo entre el pueblo de Israel saliendo de Egipto, y por eso tomé el libro de Números, y por eso tomé parte de la escena de lo que fueron las palabras de Moisés en el momento de salir de Egipto, y en ese momento crucial que tenía Israel para creerle a Dios. Digan todos, creerle a Dios. Estaban en Egipto supuestamente con todo, aunque en esclavitud. Pero ahora se lanzaban a un éxodo en el cual no sabían lo que había en el camino, pero lo que sabían es que Dios había mandado a un hombre para que actuase como libertador de Israel, y era a Moisés. Así es de que al salir de Egipto, Israel encuentran esos primeros obstáculos. Encuentran un mar del cual se compone el capítulo 15 del Éxodo, el capítulo 18 del Éxodo, y Moisés compone el canto llamado el canto de Moisés. Y el salmista también compone el canto del capítulo 15, inspirados en la obra salvífica de Dios al estar Israel delante de ese gran mar. Y hay una palabra de el Señor hacia Moisés cuando le clama viendo el gran mar, viendo que el camino no era fácil. Y entonces Moisés ve el mar y dice, hasta aquí llegamos y los egipcios nos van a derrotar, nos van a volver trizas aquí. Y él clama a Dios y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Alabanzas al nombre de Jesús. Dile al pueblo que marche. Y eso es, le decía, un paralelo al conocer la historia de ustedes aquí. Eso es lo que la iglesia de Villa María ha hecho en el camino, con los obstáculos que ha tenido la obra para desarrollarse, la obra para acrecentarse, la obra para poder tener una infraestructura que pueda albergar la magnitud del fruto del Evangelio de Jesucristo en este lugar. Y en esta mañana, en este aniversario 25, frente a los obstáculos que ustedes tienen de infraestructura para avanzar, yo puedo decirles que el Señor les da una voz. Dile al pueblo que marche. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Iglesia de Villa María, marchen hacia adelante, aunque no vean luz para toda la necesidad que necesita ser suplida. Yo recuerdo para esos años de los comienzos en este lugar, especialmente cuando estábamos allá en la otra esquinita de allá. Creo que ahora hay un colegio, ¿cierto? Allá en la esquinita. En Nogales duramos un año,
En un año ya estábamos llegando a una asistencia entre las 100 personas. Así que afuera había más que adentro en ese localito. Y tendíamos un plástico, ¿no? El hermano Jaime Lota no vino hoy para que me ayude, pero hay otros, hermana Alcira y todos los que allá estábamos, hermana Marina, hermana Mercedes, tendíamos un plástico allá afuera. Y ahí entonces el Señor un día me habló, porque Dios habla. Dios habla, ¿cierto que sí? Amén. Lo que pasa es que no lo oyen los que no le conocen la voz. Eso es como cuando alguien lo llama a uno y si no lo llama seguido, pues uno dice, ¿con quién hablo, verdad? Y la persona le dice, ya me olvidó. No, pues que si nunca hablamos, pues ¿cómo voy a reconocerle la voz? Pero cuando uno habla con Dios, y yo sé que a esta iglesia le gusta hablar con Dios. Aquí siempre hemos conocido esta iglesia como una iglesia que habla con Dios. Aleluya. Entonces uno le conoce la voz a Dios. Y yo iba saliendo allá por un lado de la cerca de Puerta del Sol de mi casa para ir a Nogales. Iba saliendo ahí por un lado, por este costado de la cerca, y el Señor me empezó a hablar. Y el Señor me dijo que me moviera de ese local. Yo sé que en el momento eso no fue bien comprendido, pero igual Dios me lo dijo. Y cuando Dios se lo dice a uno, se lo dice. ¿Cierto que sí? Amén. Y entonces yo me acuerdo, tengo muchos recuerdos que mejor los dejo en la confidencia. Amén. Pero lo cierto es que yo hice la voluntad de Dios. Y entonces busqué el local y le rogué a ese señor, y él decía, yo no le arriendo a nadie, eso lo tengo ahí vacío. Y eso estaba vacío, lleno de polvo. Y él decía, no le arriendo a nadie. Y yo le dije, pero es que aquí lo que vamos a hacer va a ser algo muy especial. Y oré por ese hombre, y ese hombre Dios le movió el corazón. Y entonces nos rentaron esa esquinita. Amén. Y allá empezamos a llenar esa otra esquinita. Alabanzas al Señor Jesús. Y mire lotes. Y fue cuando apareció este lotecito. Este lotecito, que si no estoy mal lo compramos en 20 millones o 16 millones. Como en 20 millones. Ese tiempo, hermano Escárraga era la junta local, ¿no te acuerdas? Mano Nelson. 22 millones. Sí, esa es la cifra, 22 millones. Esa es la cifra. En eso compramos este lotecito. Y nosotros nos sentíamos reyes en este lotecito. Y rentábamos allí por una casa, por allí como a 2 cuadras, para que los niños no entrasen aquí, porque si entraban los niños no cabíamos nosotros. Entonces allá rentábamos una casa y los niños llegaban derecho allá. Desde ese tiempo aprendí a sacar los niños del santuario y llevarlos de una vez a su clase de escuela dominical, para abrir espacio y para que ellos tengan su tiempo de clase dominical. Así que el Señor nos abrió camino. Y siempre el Señor nos decía, aleluya, que estaba con nosotros. Y Él ha estado con ustedes hasta el día de hoy. Entonces las dificultades del camino siempre tendrán una voz de Dios. Y Él dile al pueblo que marche. Aleluya. Dile al pueblo que hacia adelante vamos. Y aunque vean el obstáculo, el Señor va delante de nosotros. Cuando Moisés marchó hacia adelante, entonces después se inspiran ellos en la canción del Éxodo y de los Salmos. Y dice Jehová, con su aliento y con su nariz sopló y abrió las aguas, y las montañas se cuajaron. Aleluya. Y las aguas se detuvieron, sus corrientes como una pared al lado y lado, y el pueblo pasó en seco. Esta iglesia de Villa María ha pasado en seco con la bendición de Dios. Ha tenido camino de bendición, ha tenido camino de prosperidad. Yo le digo, hermano y hermana, que Dios lo ha puesto aquí. Dios lo ha puesto en un lugar de bendición. En un lugar donde hay un pueblo que está marchando hacia adelante. En un lugar donde hay un pueblo que no se detiene. Aleluya. Aleluya. Y yo ruego a Dios que si Él no aparece en las nubes, porque está por aparecer el Señor. Él está por aparecer en las nubes de gloria. Aleluya, aleluya, aleluya.
mañana. Pero hermanos, si Él todavía va a esperar un poco más, ustedes deben tener un santuario mínimo para 1000 personas en este lugar. Esa le está costando a alguien. Ustedes deben tener un santuario para reunir 1000 personas en este lugar en el nombre de Jesús. Eso debe ser la meta a mediano plazo de esta congregación. Que aquí se reúnan esas almas. ¿Sabe qué escuchaba yo en ese tiempo de las gentes que pasaban aquí? Yo retraje a mi memoria esa esquinita y eso, porque la gente pasaba aquí enfrente y resultaba dentro del santuario. Y yo recibí varios testimonios de personas. Un día un señor llegó en una bicicleta y dejó la bicicleta afuera. Y yo le dije, de pronto se le lleva en la bicicleta. Y él me dijo, no importa. Y yo seguí el culto. Ustedes, algunos me conocen, bajo a veces del púlpito, de la plataforma, cuando hay algo que atender y algo que me fijo y que otro no se fija. Entonces bajo a mirar para ver que no pase nada. Y entonces él dijo, no importa que se la lleven. Y después del culto, entonces a mí me causó curiosidad porque a él no le interesaba su bicicleta. Y yo entonces hablé con él y él me dijo, es que lo que me metió aquí es más grande que la bicicleta que tengo afuera. Oh, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y él decía, y la gente decía, y yo sé que seguro todavía lo dice, cuando uno pasa por aquí, decía la gente, uno siente algo que lo llama a entrar a este lugar. Aquí hay poder de Dios, aquí hay unción de Dios, aquí hay gracia de Dios, aquí hay salvación de Dios, aquí hay liberación de Dios. Y en esta misma mañana hay una obra poderosa de Jesucristo y de su evangelio en este lugar. Yo siento gloria de Dios aquí. Yo siento gloria de Dios aquí. Yo siento gloria de Dios aquí. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Yo recuerdo, y perdónenme en que tome esto, que había una iglesia, no sé si todavía la hay, otra iglesia de otra fe allá enfrente al otro lado. Y en ese tiempo tenían una gran orquesta como de mariachis o no sé qué era, pero las trompetas, casi con los instrumentos de allá hacíamos el culto acá. Y nosotros hubo un tiempo que no teníamos músicos. Entonces, casi que con todo lo que tronaba al otro lado de este potrero hacíamos el culto acá. Y la gente venía y decía, pastor, allá hay una gran orquesta, allá hay tremenda música, pero yo no sé por qué, pastor, uno siente entrar es aquí. Alabanzas a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Algún día una persona de allá me hice amigo de una persona de allá de la iglesia de allá. Y me decía, pastor, ¿qué ha hecho usted para crecer como crece esa iglesia? Y yo le decía, verdaderamente que yo haya hecho, pues no. Pero lo cierto sí es que nosotros tenemos una doctrina que es del nombre de Jesucristo. Y en ese nombre hay todo poder. Y en ese nombre es que hay salvación. Y en ese nombre bautizamos. Y en ese nombre hay sanidad y hasta resurrección, aleluya. En ese nombre hay todo, aleluya. Esta iglesia se ha abierto camino porque tiene el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y aquí no se puede hablar de otra cosa, porque el único nombre grande es Jesucristo el Señor. Aquí ha pasado el hermano Guillermo, ha pasado el hermano José Valenzuela, está terminando de pasar el hermano Edgar, aleluya. Pero el que nunca se ha ido de aquí se llama Jesucristo el Señor. Y es el que nunca se va a ir del lado de ustedes. Ustedes fueron comprados por Jesucristo. Ustedes son de Jesucristo. Todo es de Él, por Él y para Él. Aleluya. La iglesia de Villa María es una iglesia que es ofrenda de olor grato. Y las ofrendas de olor grato son aquellas
que se muestran ahí en la ley de las ofrendas en Levítico, de las cuales Dios, cuando se ofrecen esas ofrendas, Él saca su nariz desde el cielo, aleluya, para recibir todo ese olor grato que sube. Esta es una iglesia de olor grato a Dios. Alabanza sea al nombre de Jesús. Digan todos: un camino de victoria. La segunda consideración a reflexionar de la historia que Dios nos ha dado aquí en Villa María es: así como el pueblo de Israel en Egipto, al salir, ellos pensaban en el alimento que tomaban en Egipto, y ellos pensaban en los puerros, las cebollas, los ajos, el apio, que para nosotros hoy es muy normal, pero eran especies que se consumían en la casa de Faraón especialmente, y lo que sobraba se lo tiraban a los esclavos. Entonces ellos decían, nosotros, pues uno de los textos que más me impresiona a mí de la Biblia acerca de Israel, porque ellos, cuando hablan del alimento que Dios les estaba dando en el desierto, el maná, y cada vez que hacía brotar agua para que ellos no desfalleciesen de sed, pero ellos murmuraron un día por no tener carne para comer, y Dios les dio carne hasta que les brotó por las narices y por las orejas. Pero ellos decían: comíamos los puerros, los ajos, las cebollas, el apio. Dicen: lo comíamos de balde en Egipto. Y ahora este pan liviano que Jehová nos envía todos los días. Y yo siempre me he preguntado frente a ese texto, ¿cuándo Israel se comió el pan de balde? ¿Cuándo Israel no pagó y sobrepagó lo que se comió en Egipto? Pero fueron desagradecidos en el desierto con el maná que Dios les enviaba. Fueron desagradecidos en el desierto con el agua que Él les hacía brotar de la peña. Pero aquí hay una iglesia agradecida con el pan que Dios les ha enviado en estos 25 años. Y la prueba es que usted está aquí todavía recibiendo el alimento de Dios, el maná de Dios. Aleluya, alabanza sea el nombre del Señor Jesús. Israel desprecia el alimento. ¿Sabe por qué? Dice: porque la gente extranjera que se mezcló con ellos empezó a hacerles ver las cosas diferentes. Siempre habrá alguien que no le ha costado la obra, que no ha amado la obra, que no se ha empeñado en la obra, pero qué bueno es llegar donde todo está hecho. ¿Cierto que sí? Eso es como caer en paracaídas. No es lo mismo viajar y atravesar esta ciudad en un transporte urbano que tomar un helicóptero e ir hasta el otro extremo. Eso es más fácil, ¿verdad que sí? Entre Israel se mezclaron algunos que no eran testigos de cómo Dios los había sustentado, y se dieron el lujo de despreciar el pan de Dios e incitar a Israel a despreciar el pan de Dios. Pero aquí debe haber siempre una iglesia que valore el pan de Dios, que valore la palabra de Dios, que valore a su predicador, que valore al diácono, a la diaconisa, que predica la palabra. Aleluya, porque aquí Dios ha hablado por 25 años y seguirá hablando hasta cuando Él aparezca en las nubes por esta iglesia. Hoy, estos últimos casi 10 años, Dios ha tenido a este varón al que le ha dado ver tremendas victorias aquí, al que le ha dado palabra para fructificar en este lugar. Y perdónenme, pero yo debo decirles que dentro de poco tendrán otro predicador.
Nosotros no hemos querido, Él tampoco ha querido. Hemos hablado muchas veces con Él, en mesa y en privado. Así es. Ponle la cara a Villa María, hombre, no la agaches. Pero Dios seguirá siempre teniendo pan en este lugar. Aquí hay una panadería tremenda. Aquí hay una panadería tremenda. Aquí hay pan en esta casa. Y aquí no faltará el pan en esta casa. No faltará el pan en esta casa. Este es como ese Betel, la casa del pan. Amén, gloria a Dios. La casa del pan, aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Israel, a causa de los que dijeron otras cosas, se debilitó y se debilitó por el alimento. Pero entre Israel habían otros fuertes, otros maduros, aleluya, que ellos dijeron: si Jehová todos los días nos da maná, está bien, aleluya. Jehová envió codornices, está bien. Volvió y continuó con maná, está bien, aleluya, porque el pan de Dios es el mejor pan. El pan de Dios es el mejor pan. Alabado sea el nombre del Señor. La tercera reflexión para esta mañana es lo que Israel tuvo que afrontar para lograr ya estar en la mayor amplitud en la tierra prometida. Hay un escenario en esa tierra prometida que es de gigantes. Digan todos: gigantes. Y frente a ese escenario, yo voy a sustraer algo, ya que no podemos tomar mucho tiempo. Y es que los que fueron a inspeccionar esa tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, la tierra que se le había asignado a Israel por Jehová, los que trajeron la razón, la mayoría de ellos dijeron: en esa tierra es tierra que traga a sus moradores. Y entre dos, con una vara atravesada, cargaban un racimo de uvas. Y dijeron: estas son las uvitas que se comen allá. Así es que imagínense en la boquita cómo es de grande de los que se meten una uvita de estas a la boca. Y si la boquita es grande, el cuerpito tiene que ser grande. Era tierra de gigantes. Era tierra de los hijos de Anac. Y entonces ellos dijeron: ellos nos vieron a nosotros como langostas. Pero había un hombre que había visto las cosas diferentes. Un hombre llamado Caleb, aleluya. Él había podido ver la tierra en otra óptica, aleluya. No la había visto como la tierra de gigantes que nos van a aplastar, y esos frutos tan grandes que quién se los va a comer si nosotros no tenemos dientes para eso. Él dijo: no, esa tierra es buena. Esa tierra nosotros la vamos a poseer. Y nos vamos a tragar los gigantes como tragando pan. Alabanza sea el nombre de Jesús. Vamos a derribar esos gigantes, aleluya, así como cuando comemos pan. Esta iglesia ha tenido gigantes por delante, pero ha habido un más grande, uno más grande, que la Biblia lo llama el poderoso gigante, aleluya. Amén. Israel temblaba delante de Goliat, pero había un niño pequeño, un muchachito llamado David, aleluya, que tenía espíritu de Dios. Y él dice: él no es tan grande como ustedes lo ven. Y él le sale al encuentro y le dice: tú vienes a mí con espada, con escudo, con jabalina. Yo no traigo nada de eso, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es el mismo nombre del Dios nuestro, con el que derribamos gigantes, con el que la iglesia estos 25 años en Villa María ha derribado los gigantes que ha derribado. Y hoy estamos todavía
caminando en el camino de la victoria. Cuando pasaba un año por aquí, pasábamos un año de haber empezado la obra más o menos, o más de un año por allí cerca, yo dije, en el sentir que Dios me dio y en lo que Él me habló, entonces yo dije, nos vamos nosotros a subir un poco de Nogales y vamos a mirar cómo establecemos una obra allá hacia abajo. Y entonces le comenté a un compañero y me dijo, usted está loco, Rátiva. Si usted está empezando la obra y ya va a abrir otra obra, ¿cómo se va a quitar ese avance que ha tenido? Y yo le dije, lo que pasa es que yo siento de Dios, porque allá abajo hay otro pueblo que conquistar. Alabanzas a Jesús. Y fue cuando establecimos la obra de Santa Cecilia en ese tiempo. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Muchos gigantes. Yo no olvido cuando evangelizábamos un día, yo no sé quiénes iban conmigo, los que están acá, y íbamos evangelizando por Santa Cecilia y nos soltaron un par de perros Rottweiler y yo dije, mi Cristo, ¿corro, sigo hablando o qué hago? Pero yo seguí predicando por la calle, invocando el nombre de Jesús, y los perros llegaban ahí, no podían avanzar más. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Yo recuerdo un día que tal vez algunos recuerdan que llegó un hombre a amenazarme allá de muerte, allá en el localito, en Nogales. Y él decía, yo lo mato. Y yo le dije, si Dios se lo permite. Claro que me temblaban los pantalones. Pero es que en medio de esos gigantes Dios le da a uno una fuerza que uno no se imagina. Yo no olvido allá la plataforma cuando estaba allá, que mi esposa estaba ahí en el culto dirigiendo y le bajó un tolete de ladrillo muy grande así. Y esa era la peladura que tenía el púlpito aquí, el púlpito anterior. Esa era esa peladura. ¿Dónde está ese púlpito? Ese púlpito está por allá. No me lo regalaste, hombre. Lo armamos con el hermano Carlitos, que es el apellido del hermano Carlos Quirós, creo. Con él hicimos ese púlpito. Amén. Alabanzas al Señor Jesús. Y no olvido cuando nos dieron bala aquí, estando ese techo de Eternid. Y entonces estaba una muchacha que estaba durita para convertirse, Yamerlis. Y esa noche decidió caminar con el Señor. Es que el tiro casi le pega a ella. Y entonces se convirtió. Bueno, ¿qué será de Yamerlis? ¿Quién sabe de Yamerlis? No sabemos. ¿Estás hablando con ella? Gloria a Dios. No persevera. Bueno, animamos a Yamerlis que persevere otra vez en Jesucristo. Aleluya. Y recuerdo también ese día, apenas quedaron las huellas en el pisito esmaltado que había, hermano Flaminio. El pisito que esmaltamos de amarillo. Ese era el color de moda en ese tiempo. No es que nosotros no teníamos gusto, no, es que era la moda. Amén. Era piso amarillo esmaltado. Se veía bonito. Combinaba bien con las bancas que había. ¿Dónde están las bancas? Se fueron también. Esas las armamos a pulso aquí entre todos los que estábamos. Compramos tablas y armamos todas esas basecitas. Bueno, han habido muchos gigantes, pero ha habido uno más grande con nosotros. Ha estado uno más grande con nosotros. Hermano y hermana de Suba Villa María, aunque te vengan muchos gigantes a tu vida, hay uno más grande contigo, aleluya. Amigos y amigas que están aquí, aleluya, tal vez has venido con un problema, con una dificultad, viniste a donde tenías que venir. Aquí hay uno poderoso, grande, aleluya, que te puede dar la victoria sobre lo que estás atravesando. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, hay poder en el nombre del Señor Jesús. Esta celebración se puede llenar de una obra gloriosa de Dios en este lugar. Aleluya. Gigantes, gigantes. Aleluya. Muchos gigantes se le atravesaron a Israel, pero los que creyeron pudieron vencer a esos gigantes.
Aquí en Villa María hemos creído que Jesucristo es poderoso. Ustedes tienen como comunidad de fe un gigante de frente. Este lugar que tienen no les sirve para continuar avanzando. Ese es el gigante que ustedes tienen. Y yo se lo quiero dejar hoy en este 25 aniversario. Aunque ustedes crean que no pueden, están con el que sí puede. Aunque allá digan que no, 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 a mí me parece estar escuchando uno arriba que dice que sí. Yo escucho a uno que dice que sí, aleluya. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Iglesia de Villa María, ese es el gigante que ustedes deben concientizarse hoy que van a conquistar en el nombre de Jesús. Y dijo David, yo lo venceré. Y yo en esta mañana quisiera preguntar, ¿cuántos pudieran decirle a ese gigante que tienen aquí, yo lo venceré? ¿Cuántos pueden decir eso en fe? Yo lo venceré. ¿Cuántos pueden decir eso en fe? Yo lo venceré. Yo lo venceré en el nombre de Jesús. Ese es el gigante de esta congregación. Aleluya, que hay que derribar. Porque aquí el Señor tiene un gran pueblo en este territorio. Dios tiene un gran pueblo en este territorio. Alabanzas al Señor Jesús. Muchas cosas que poder hablar en esta mañana. Pero iglesia de Villa María, el camino de la victoria sigue todavía delante de ustedes. No aceptamos el fracaso, no aceptamos retroceder, porque no somos de los que retroceden, sino somos de los que avanzan en el nombre del Señor Jesús. No aceptamos las pérdidas de las familias, no aceptamos el descarrío de nadie. Hemos de ir a buscar a los que se han apartado del camino. Hemos de ir a traerlos porque ellos son de este redil, aleluya. Hemos de ir a traer a los otros que todavía no son del redil, pero que la iglesia está aquí para que ellos sean de este redil. Hemos de ir a fortalecer al debilitado. Hemos de ir a alentar al angustiado. Hemos de ir a orar por el enfermo. Y si aquí hay enfermos en esta mañana, aquí hay sanidad en el nombre de Jesús esta mañana. Y si aquí hay alguien que no ha recibido el Espíritu Santo, aquí hay Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Y si hay alguien que está con el hogar en el filo de la navaja, aquí hay restitución en esta mañana. Aquí hay fortaleza del Espíritu en esta mañana. Póngase en pie, por favor. Aleluya. Porque aquí hay una obra de Dios. Sé que aquí no hay espacio para hacer un altar en esta mañana, pero yo le ruego, aleluya, allá donde usted está, ahí también está el Señor. Allá está el Señor, aleluya. Allá está el Señor. Los que están en algún quebranto, en alguna enfermedad, hay poder en el nombre del Señor Jesús. Ahora, aleluya, hay sanidad para usted en el nombre del Señor Jesús. Hay alguien que esté enfermo que crea. Allá donde está, hay alguien que crea. No importa lo que es. Si usted cree, usted puede ser salvo en el nombre del Señor Jesús. Hay alguien que no es salvo aquí. Pues aquí siempre en esta iglesia ha habido salvación, repartición de salvación. Mi memoria tiene muchas escenas de ver almas corriendo aquí a recibir a Jesucristo. Ahí donde tú estás, recibe a Jesucristo. El que todavía no recibió a Jesucristo, reciba a Jesucristo esta mañana. Reciba a Jesucristo. Sea salvo, sea salva en el nombre de Jesús. El que no se ha bautizado, que lleva aquí, yo veo rostros de personas que he visto hace más de 20 años viniendo a esta iglesia. Si usted no es bautizado, en el nombre de Jesús, bautícese.
bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y reciba el don del Espíritu Santo. Porque esta es una iglesia de fructificación. Esta es una iglesia de fructificación. Estás en el camino de la victoria. Estamos en el camino de la victoria. ¡Oh! ¡Aleluya! No es tiempo de soltarnos, de aflojarnos de la mano del Señor. Es tiempo de agarrarnos más duro, querida iglesia. Hermanos de Soma Villa María, los felicito por estos 25 años. Pero lo más grande está por acontecer. Lo más grande está cercano, está a las puertas. Un día, en un abrir y cerrar de ojos, tú y yo seremos arrebatados y seremos recogidos en la nube de gloria. Porque no importa si alguien no cree, igual Él va a aparecer en las nubes por su iglesia. Y tú, aleluya, que has perseverado, serás levantado juntamente con todos los salvos. Aleluya. Aquí el Espíritu Santo en esta mañana. Aquí el Espíritu Santo en esta mañana. El Señor también celebra estos 25 años derramando Espíritu Santo. Quiere alabar a Dios. Quiere alabar a Dios. Aleluya, porque Él, lleno de su Espíritu, es salva y es sana. Aquí el que se lleva los honores se llama Jesucristo. Que no se quede ninguna mano, sino aplaudir la gloria de Dios en esta mañana. Celebramos que Él ha estado en esta congregación, en esta casa. Celebramos la gloria de Dios, celebramos la presencia de Dios, celebramos la salvación que Él ha repartido, celebramos el Espíritu Santo que ha derramado entre nosotros, desde el más pequeño hasta el más adulto. Alabe, 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 iglesia, alabe, 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 iglesia, alabe, 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 iglesia, alabe, 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 como lo han hecho estos 25 años y mejor, alabe en esta mañana.